Cuando Dios habla a una persona, la persona, si oyó a Dios, no puede quedar igual. No puede quedar igual. O sea, no es el verdulero, no es el amigo, no es el abuelo, es Dios quien nos habla. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a dimensionar. Cuando nosotros identificamos que seguimos siendo los mismos a pesar de que Dios nos habló. Entonces tenemos que empezar como a rever algunas cosas. Si en realidad estamos entendiendo de qué se trata el Evangelio, ¿sí? Tenemos que aprender que no es congregarse, que no es ser fiel a una iglesia o a un lugar o a un pastor. Es ser fiel a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Eso es lo relevante del Evangelio. Todo lo demás lo hemos inventado nosotros. Todo lo demás lo hemos puesto nosotros. Pero la realidad del Evangelio es que nuestra vida a cabalidad tiene que manifestar a Cristo. ¿En qué? En todo. En todo. No en algunas cosas, no en las que me queda cómodo, no en las que me gusta, en todos los aspectos de nuestra vida. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿no? Todo lo demás, ese Evangelio ocasional, ese donde yo lo hago como puedo y cuando puedo, no es. Eso es religión, ¿sí? Esa es la forma en que el hombre se liga a Dios, como puede, como quiere y cuando puede. Pero el Evangelio del Reino lo que hace es que nos conecta de una manera tan contundente, pero que después hay que ejercitarse para quedar aferrado a esa conexión, como vamos a ver hoy, que Dios hizo. ¿A través de quién? A través de Cristo. Esa es nuestra conexión con Dios, a través de Cristo. Entonces, veníamos hablando también acerca de que el Evangelio es una cuestión de Estado. Cuando hablamos de una cuestión de Estado, estamos hablando de que son personas, hombres y mujeres, que Dios pone en servicio o en la actividad. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo que Él vino a predicar el Evangelio del Reino? ¿Sí? Y ahí es donde hablábamos un poquito de esto y conecta con lo que vamos a compartir, en el sentido de que eso le da la verdadera relevancia al Evangelio. Cuando entendemos que el Evangelio no se trata de solucionar problemas a la gente, sino que el Evangelio se trata de manifestar a Cristo en nuestras vidas. Eso soluciona todos los demás problemas, ¿sí? Esa es la realidad. Esa es la realidad del Evangelio del Reino, ¿sí? Entonces, por eso es que hablábamos de eso y lo podemos llevar a la palabra. Cuando nosotros vemos que el Señor va a la cruz, ¿sí? Nadie toma su vida, sino que Él la entrega, decíamos. Y cuando Él es entregado, lo que va a la cruz a morir, decíamos el sábado, es un hombre de Estado. No era cualquier persona. Era alguien que había venido en representación de un reino, ¿sí? Y usted sabe, cuando una persona va en representación de un reino, de una nación, es una persona de Estado, no es una persona común. Entonces, cuando el Señor vino y dijo, yo vengo a predicar el Evangelio del Reino, Él era un hombre de Estado. Por eso es que cuando decíamos que Pedro, en el libro de los Hechos, después de que son investidos con el poder de lo alto, del Espíritu Santo, y él predica y 3.000 se convierten, decíamos con claridad, claro, Pedro no era un erudito en la palabra. ¿Cómo se convirtieron 3.000 personas? Porque cuando él predicó, él les dijo a los israelitas que ellos habían cometido un asesinato de Estado porque habían matado a un rey. Eso los llevó, y dice la palabra, a una congoja y se compungieron de corazón, que dijeron, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse, dijo Pedro. 3.000 se arrepintieron. Claro, no era la elocuencia de Pedro, era que habían caído en conciencia de lo que habían hecho. ¿Ven? Habían matado a un rey. Eso era terrible. Claro, ahora cuando nosotros el Evangelio lo llevamos a la domesticidad del ser humano, le sacamos toda cuestión de Estado al Evangelio y se vuelve algo como muy simple, muy humano. ¿Se entiende?
Entonces ya pierde para lo que vino, ya pierde la esencia del Evangelio. ¿Para qué vino el Evangelio? Para que Dios reine nuevamente sobre la tierra, no para que haga bienestar social, para que Él reine, porque cuando Él reina, y el que reina, reina bien, al pueblo le va bien. ¿Ven? Entonces nosotros, ¿qué hicimos con el Evangelio? Lo llevamos a una cuestión social, doméstica, de atender las necesidades de la gente, pero nunca de establecer una nación que nuevamente cobre gobierno sobre la tierra. No lo pensamos así. Entonces es lo que tenemos. Tenemos un montón, como decimos, de gente buena, o el club de los buenos, que es la iglesia, pero no con gente que entiende que es de Estado. Y que cuando comete errores, no comete errores domésticos, comete errores de Estado. O sea, porque nosotros también somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ven? Decíamos, todo un vocabulario de Estado, no gente buena, lindos chicos, para atender mis necesidades. No, es una cuestión de Estado. Por eso el Evangelio se fue desvirtuando como todas las cosas en el mundo. Ayer tuve la oportunidad, le comentaba a los chicos, de estar con el presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, y lo escuchaba, ¿no? Y él nos escuchaba a nosotros de la problemática que hay en la provincia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, acerca de la falta de trabajo, de la inseguridad, ¿no? De todo. Y de la cultura. Y yo le decía, concejal, digo, es una cuestión de muchos aspectos que se fueron concatenando, abrazando en desorden, y empieza a generar eso, ¿no? La falta de cultura, la falta de educación, la falta de atención, todo lo que se va, ¿sí? Los políticos ocupando lugares no pensando en la gente, sino pensando en ellos, una política no de Estado, ¿no? Una de las cosas que le decía, lo que no hay es una política de Estado, lo que hay es una política partidaria, o sea, los partidos tienen una ideología y esa ideología la quieren implementar, pero no va con la gente, ¿no? Sino que va con un grupo reducido y mínimo, y eso también es lo que la política es necesaria, digo, pero una política de Estado, en donde se piense, sí, me decía pastores, y yo por dentro ataba cabos, decía, claro. Y ahí es donde uno le puede decir, la verdad que el único sistema operativo en la tierra hoy es la iglesia, para transformar la vida de un ser humano. No hay otra. No hay otro sistema, no hay otra... ¿cómo se podría hacer? Otra institución que pueda causar la transformación que el Evangelio produce en la vida de una persona, ¿sí? Entonces, digo, por eso es tan importante y tan relevante, y no es que no lo tienen en cuenta, ellos saben que la iglesia es un ente que presta una ayuda enorme en las ciudades y en los barrios, ¿sí? Pero mientras no se vea como una cuestión de Estado, se va a utilizar siempre por el número de votos que se necesitan, o sea, nunca se va a ver desde ahí. Pero nosotros alimentamos eso, porque no nos plantamos como gente de Estado, sino como gente que viene a beneficiar socialmente, ¿sí? La vida de las personas, nada más. Entonces ya ahí perdemos la verdadera razón de por qué la iglesia está. Y es una de las cosas que vamos a ver en esta noche. Disculpen que no saludé a mis amadas hermanas, que fue tantos años que no la veo, a la mamá de Enrique. Celina. Sí, Celina. Amalia. Me acuerdo por una señora vecina, Amalia. Así que bueno, y bueno, la hermana de Ariel también, desde ya. No me pida que me acuerde el nombre porque... Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Vamos a trabajar. De eso se trata estas noches, ¿no? No solo de pasar calor,
sino de llevarnos algo que produzca en nosotros. Algo muy simple, ¿no? Siempre decimos o hemos aprendido a decir que Dios tiene una simpleza tan extraordinaria, ¿no? Pero cuando nos permite por el Espíritu profundizar, entendemos a cabalidad y viene esa luz, pero hay una consecuencia del por qué Él permite que esa luz venga a nuestras vidas. No es porque sí, no es porque sí, sino es porque comienza a haber una intencionalidad en nuestro ser, en nuestro espíritu, y es donde a Dios se le prende la lucecita y dice, allí hay alguien, ¿sí?, que lo puedo identificar como hijo. Y ahí es donde Dios comienza a traer luz sobre las vidas. Yo creo que disfrutamos porque ha traído luz sobre una generación, no sobre una persona solamente, sino sobre una generación, que eso es lo importante. Les decía que el Señor era muy simple, pero a la vez muy profundo en lo que hablaba. Y cuando Él hablaba desde una eternidad. ¿Se imagina usted estar en los días de Jesús, caminando al lado de Jesús? O sea, por ahí ninguno de nosotros, pero hay personas que preguntarían, ¿no? A nadie la veo preguntándole al Señor cosas, ¿no? Porque sería interesante. Pero saben que Él no contestaba todas las preguntas. Jesús no contestaba todas las preguntas que le hacían. Era tan vital los 3 años y medio que tenía de establecer el Evangelio del Reino, que Él lo que hablaba tenía contundencia y eternidad. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Mateo 19:6, pasaje muy conocido. Muy conocido. Y usted va a decir, pero ¿y esto qué tiene que ver, pastor? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Va? ¿Para dónde vamos, no? Por eso decíamos que el Señor no contestaba cualquier pregunta. No contestaba cualquier pregunta. Ahora, ¿cuáles eran las preguntas que Él contestaba? Y Él contestaba, como decíamos recién, preguntas que al salir de su boca establecieran, añadiera a los presentes y a los porvenir una porción de eternidad y de revelación. Claro, uno lee este pasaje y yo le hago la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es muy importante? Porque mientras que Jesús estaba predicando el Evangelio del Reino, las personas se acercaban, y en este caso quienes se acercan podría ser un matrimonio, que capaz estaba medio complicado y bueno, por ahí podemos, ¿qué pasa si optamos por el divorcio? ¿Sí? Por ahí también dice que eran unos religiosos que estaban como tanteándolo, probándolo al Señor, ¿no? Pero Él no estaba pensando en eso, en una respuesta civil o doméstica para un matrimonio o para los religiosos. Él estaba pensando ya en algo eterno que tenía que salir de su boca, con esta expresión. Ahora me van a seguir. Jesús oyó una pregunta de orden civil y natural. ¿Sí? Una pregunta de orden civil y natural. Y Jesús, ¿cómo respondió? Espiritualmente. Como no podría ser de otra manera. Respondió espiritualmente. Las palabras que salen de su boca dice que son espíritu y vida. Por eso Él respondió espiritualmente. Entonces el Señor, más que responder sobre una posición del matrimonio entre un hombre y una mujer en lo natural, Él estaba respondiendo algo espiritual. Fíjense, Jesús dice esta expresión: ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió o juntó, ¿sí?, no lo separe el hombre. ¿Cuántos han asistido a un casamiento? ¿Cuántos vieron una película donde se están casando? ¿Cuál es la expresión que se dice?
¿No ha oído esto? ¿Sí? ¿No ha oído esto? Esta expresión, El ministro que está casando, haciendo la boda, llevando la boda adelante, dice esta expresión en la ceremonia, ¿no? Aquello que Dios juntó, aquello que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿sí? Esa expresión, y ahí es como que cierra. Es una frase muy utilizada y creo que es parte de las estrategias de las tinieblas para sacarles la sustancia eterna que tiene esta expresión. ¿Me va entendiendo? O sea, el Señor estaba diciendo algo más profundo, o sea, como que al matrimonio o a los religiosos como que los dejó de lado, mirándolos así de costado, y respondió al mundo entero esto que era profundo, que aquello que Dios unió no lo separe el hombre. Ya Él no estaba respondiendo a lo civil y natural del problema, ¿sí? Del matrimonio natural. Pero nosotros enseguida asociamos eso. Esto es casamiento, hombre-mujer, no, pero Él estaba pensando y hablando de una eternidad con propósito, ¿no? De un sistema de Dios que es perfecto. Si el hombre y la mujer en la tierra conectan con el Evangelio y no conectan con este principio eterno, nunca termina de funcionar el Evangelio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Todo, no algunas cosas, todo lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Me va entendiendo? Bueno, bien. Decía que esto puede ser, o es parte de una estrategia de las tinieblas, hacer gastar en un rito palabras que producen vida eterna en personas. ¿Sí? Como que le estamos dando un target muy bajo si lo usamos para el matrimonio. Tiene que ver con otra cuestión. No separe el hombre lo que Dios juntó. ¿Qué está diciendo con esta concentración? A un matrimonio o a los religiosos de la época que tenían algún tipo de problema. Seguramente en un aspecto sí, pero Él nos estaba dejando un principio eterno que resuelve todos los asuntos de la vida espiritual en una generación. Escuche, no es cualquier cosa. Entender este principio eterno soluciona los problemas espirituales de toda una generación. Por eso es tan maravilloso cuando el Señor nos permite ir viendo, ir entendiendo, ir abrazando, ¿sí? Ir inquiriendo en la palabra y entender, wow, y tener estas riquezas y decir, wow, Señor, ahora sí puedo entender que esto es una cuestión de estado. El Evangelio no vino simplemente porque yo estaba mal, porque me iba a suicidar, porque no tenía trabajo, porque me enfermé, porque estaba triste o depresivo. No. Si lo usamos para eso al Evangelio, estamos menospreciando totalmente el sacrificio de un hombre de estado en la cruz. ¿Se entiende? O sea, que vamos a ser sanos, que vamos a ser salvos, que vamos a ser abundantes en todas las cosas, sí, por supuesto, no tiene problema, pero si entendemos el verdadero sentido del Evangelio, entendemos verdaderamente el sentido del Evangelio. Entonces, comprender y entender por el alumbramiento del Espíritu que no podemos separar lo que Dios unió resuelve los problemas espirituales, sin duda, y por lo tanto, físicos, emocionales, de recursos, ¿sí? Pero tiene que ser a través de este principio, todo lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Tan importante. Vuelvo a repetir, el Señor no estaba respondiendo un problema civil, Él estaba respondiendo un problema eterno. Un problema eterno estaba resolviendo con esas palabras. Nosotros venimos hablando acerca de que el hombre fue sacado del propósito de Dios, del propósito eterno de Dios, justamente por separar. Por eso es un principio eterno. El hombre fue quitado del propósito eterno de Dios
porque separó. No, es que separó. Por eso es que el Señor cuando vino dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Porque el hombre comenzó su decadencia y su salida del propósito por separar. ¿Ven? Cuando Dios le dijo al hombre, el día que comas de este árbol, ciertamente tu vida se convertirá en una separación. Experto en separar cosas. Cuando el hombre comió de lo que no tenía que comer, se volvió un experto en separar todo lo que Dios había unido. Ya el principio se rompió, ya el principio se quebró, ya quedó desvirtuado. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra allí es, ciertamente morirás. ¿Sí? ¿Y morir qué es? Separarse. Morir allí es separar. Porque si hubiese muerto físicamente, al morder al minuto, perdimos a Adán. Pero no murió físicamente. Pero sí se volvió un experto separador de todas las cosas que Dios había unido. Dentro de él mismo. Lo que sucedió dentro del hombre es que el hombre se convirtió en un experto en separar todas las cosas que Dios unió. Y cuando separamos algo que Dios unió, por más que no sepamos, por más que ignoremos, no nos libramos de las consecuencias. No nos podemos librar, aunque lo ignoremos. Si hemos separado algo que Dios ha unido, tenemos que pagar o vamos a pagar las consecuencias de alguna manera. Entonces, cuando el versículo lo confinamos solo a la vida natural, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos quitando el poder y la sustancia que trae esto de todo lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pierde el poder de la sustancia que trae esa expresión. Lo estamos sacando de la sustancia espiritual. Claro que uno se hace preguntas, ¿no? Yo por lo menos me hago preguntas. ¿No? Hay veces uno dice, Señor, ¿cómo hacemos para que esto crezca, para que los que van llegando vayan madurando a la vida de la fe, conecten rápido con el entendimiento, que no haya que estarlos cambiando siempre, ¿no? Que vayan creciendo y se vayan atendiendo solos, se vayan haciendo responsables, porque uno va pensando en eso, porque tenemos un tiempo, ¿no? Y queremos ver resultados. Entonces uno se pregunta y ora al Señor y dice, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo logramos el crecimiento? ¿No? Uno está abocado a eso. Y viene Dios y te dice, y el tema es unir lo que el hombre separó. No hay otra forma de lograr crecimiento, madurez de la expresión de la iglesia en el mundo, a no ser que podamos volver a unir lo que Dios separó, lo que el hombre separó. Y uno estará pensando, ¿en qué separamos nosotros? Si yo no tuve la culpa. Pero ahora vamos a ir viendo qué cosas a veces separamos y vemos que no funciona. No funciona a cabalidad el Evangelio, no lo vemos como completo, no lo vemos como siendo activado profundamente en la vida de los creyentes. Entonces uno se pregunta, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿A qué nos podemos enfocar? ¿Qué tarea? ¿Qué función? ¿Qué podemos lograr hacer? ¿No? Entonces, y la realidad es que estamos tan cerca de que las personas logren la madurez y una genuina transformación como la de unir lo que el hombre separó. ¿En quién? En él. En él mismo. Que cada uno puede identificar qué cosas están separadas de Dios. Les voy tirando así como una ayudita para decir, listo. ¿Cuántos hicieron negocio? Nunca le preguntaron a Dios. ¿Cuántos compraron cosas? Nunca le consultaron a Dios. ¿Cuántos tomaron decisiones y nunca le consultaron a Dios?
no separe el hombre, no el hombre, el hombre no separe lo que Dios unió. Cuando Dios vino a nuestra vida, unió todas las cosas, no algunas, no las que le competen al ser parte de una iglesia, todas las cosas, todas las decisiones, todos los pensamientos, todos los trabajos, todo lo que el ser humano va a emprender una vez que conoce a Cristo, si lo separa de Dios, ya no funciona. Lo quita de un sistema eterno, de un principio eterno de Dios. O sea, puede ir ahora enfocando de qué se trata esto de separar, porque en Adán cultivamos ese mismo espíritu. Él empezó, porque él comenzó separando y nos tocó a todos nosotros. Por eso es que nos volvemos expertos en separar. No, un momento. O sea, la iglesia es una cosa, mi vida es otra. Error garrafal. Error garrafal. ¿Ven cómo el hombre sí separó muchas cosas de las que Dios unió desde una eternidad? Entonces no pueden funcionar porque están fuera del principio de Dios. O sea, Dios no se va a meter en algo que Él no está. Yo no voy a respaldar eso porque yo no estoy. Ahora, si yo estuviera, sí, vamos. Yo respaldo, yo doy, yo bendigo, todo lo que... Pero como no, el principio no se está cumpliendo, yo no puedo ser parte de eso que yo no edifiqué. Bien, ¿me sigue hasta ahí? Entonces, decíamos que el solo unir cosas que Dios ha unido traerá como resultado que la vida de Cristo se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que estamos tan cerca como eso, como aprender cada día a unir todas las cosas a Dios en nuestra vida. Todas las cosas a Dios. Diga conmigo, no algunas. Todas las cosas. Hay cosas que no pasan en nuestra vida, decíamos, ¿por qué? Porque la religión, nuestra naturaleza, nuestra mente, aún está siendo transformada de eso, de separar. Estamos trabajando. ¿Vieron cuando yo digo, hay veces que arrancamos los lunes como los indios, agarramos la lanza y salimos y después por ahí a la tarde, así como que nos acordamos de que tenemos un Dios, de que es aquel que debe de ser sobre nuestros días, sobre nuestras decisiones. Pero, bueno, ¿ven? Porque todavía tenemos cosas separadas de Él. Todavía lo separamos. El hombre que tenemos todavía separa a Dios. O sea, Dios no está allí. No puede intervenir en ese sentido. Entonces la competencia, nuestra competencia, lo que nos hace capaces en la vida para vivir la plenitud de Dios, que Dios ha diseñado, está en conectar los puntos que hemos desconectado por ignorar muchas veces. Puntos que hemos desconectado, que decimos, pero esto tiene que ver con Dios. O sea, ¿lo hago parte a Dios de esto en mi vida? Y sí, es todo. Es todo. Porque ahora se nos dio una nueva naturaleza. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. O sea, ese es el que ahora está asociado verdaderamente al Padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor vino y Él dijo, yo hago todo lo que mi Padre me dice, yo todos los días, y yo quiero volver con mi Padre? O sea, él es maravilloso, porque Él decía, yo viví una vida genial en el reino, pero bueno, tuve que venir a cumplir la voluntad del Padre y vine, pero no veo la hora de volver con Él. ¿Ven? Pero Él cumplía a rajatabla todo lo que el Padre le decía. Él no andaba haciendo cosas porque sí. Decíamos los otros días, no hacía milagros porque quería, no hacía milagros con todos los que veía, no sanó a todos los ciegos, no sanó a todos los leprosos. No. Era una cuestión, en verdad su venida era una cuestión de estado. Los milagros que hizo tenían que ver con el establecimiento de un reino, no con el bienestar de personas en la tierra.
Que si bien fueron beneficiados, claro que sí, pero era una cuestión de Estado. Todo lo que él reprodujo era una cuestión de Estado. Pero vuelvo a esto, él no estaba nunca desconectado de lo que el Padre le transmitía, continuamente. Entonces yo digo, Señor, ¿cuántas veces nosotros arrancamos nuestros días, nuestra semana, totalmente desconectados del Señor, tomando decisiones, haciendo trámites, haciendo tantas cosas, y por ahí llega ese día y digo, ¿por qué no me funciona esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me cobro más caro? ¿Por qué pagué de más? Pues todas esas cosas y uno no lo asocia nunca, pero en realidad todo en nuestra vida tiene que estar unido a lo que Dios unió. Porque si no es como que estamos como de afuera, ¿no? Le hacemos una gauchada cuando podemos al Señor, ¿no? Cuando podemos, ahí estamos, en su reino, pero no pertenecemos. O sea, como que un ratito, como que hacemos de buena gana algunas cosas para el Señor, pero como que no estamos de lleno. Entonces, ese es el principio eterno, que no separemos nada de lo que Dios unió. Hoy entendemos que Dios unió todo, toda nuestra vida a la vida del Hijo, toda nuestra vida, no algunas cuestiones, no cuestiones espirituales solamente, no, toda nuestra vida física, nuestra salud psíquica, todo está conectado, no podemos separar. Entonces, decíamos que necesitamos entender qué puntos debemos de conectar. Y yo ya les dejo la tarea. O sea, usted ya tiene que ir conectando. ¿En qué cosas yo siempre determino solo? ¿En qué cosas ni lo tengo en cuenta el Señor? Bueno, ahora lo tengo que tener. Porque si no, no funciona. No estoy dentro del principio eterno de Dios, que dejó establecido. ¿Cómo se madura en Cristo? A medida que conectamos aquello que nuestra mente natural ha desconectado. ¿Cómo maduramos en la vida de la fe? Cuando conectamos todo. Nos damos cuenta, ¡ay, claro! Tengo que ser responsable. Y sí, enchufar. Tengo que entender que si estoy congregado en un lugar, tengo que entender de qué se trata, porque si no es el club de los amigos, donde me siento bien. Entonces, tengo que ir enchufando. Eso nos va dando madurez. ¿Por qué me congrego? Porque me siento bien. Porque me gusta la gente que está. Porque me gusta la música. Porque me gusta el lugar. No, porque estoy entendiendo que el Evangelio es una cuestión de Estado y el Señor, ¿sí?, me tomó como soldado para Él, para llevar adelante esta tarea. Decíamos los otros días, miren esto, decíamos, cuando alguien tiene vestimentas de soldado y tiene un arma, pertenece a una nación, pertenece a un Estado. Pero yo también he visto personas que tienen un arma y un traje de soldado, pero son mercenarios, no tienen nación. Usted sabe que un mercenario no tiene nación, pelea por quien le paga, ¿sí? Y decíamos que hay veces hay cristianos que son mercenarios, porque es como que se acomodan donde les gusta, ¿sí? Pero no tienen una nación, no tienen una ciudadanía, ¿sí? Por eso el Señor dice soldados, no dice mercenarios. Los hijos son soldados porque pertenecen a una nación, tienen un estado, defienden un estado, un reino. Un mercenario es como que anda donde hay batalla, ahí está. No tiene nación. Al mejor pastor, al mejor postor. Es un asesino a sueldo, un mercenario. Suena fuerte, ¿no? Para a veces los creyentes que son mercenarios son asesinos a sueldo. Porque terminan por ahí matando, ¿no? Pero volvamos a lo nuestro. Conectar todas las cosas, no algunas, no las que me gustan, no alcanza.
¿Hay algo más que solo que congregarse? ¿Hay algo más que no faltar nunca a la reunión? Sí. Es entender de qué se trata el Evangelio en verdad. Imagínense, hay personas que todavía creen que Dios, escuche bien, está salvando gente. Dios no está salvando gente. Dios ya salvó. El día que su Hijo fue a la cruz y fue crucificado, salvó al mundo, a los que estaban y a los por venir. ¿Cuál es la tarea nuestra como hombres y mujeres de Estado? ¿Vieron cómo dice la palabra? Cartas leídas, notificaciones para que esos que no saben que ya son salvos, se enteren que son salvos. Nosotros queremos andar salvando gente cuando la gente ya fue salva. Tenemos que ser la notificación de Estado de que ya fueron salvos. Cambia totalmente la evangelización. Yo les tengo que anunciar, ya fuiste salvo. Simplemente tenés que adoptar la cultura del reino de Dios. Ya no tenemos que pensar cómo va a ser. Fíjense, Jesús fue práctico, fue con Pedro. Pedro, un duro, pescador. Sígueme. No le dijo tenés que hacer un discipulado, mira que ahora tenés que morir un montón de cosas, vas a pasar por la escuelita bíblica. No, o sea, no, venga, y lo hizo apóstol. Solo nosotros comenzamos a hacer vamos haciendo que la gente entre en procesos. Dios no tiene procesos. Dios no tiene procesos. Dios cuando impacta de lleno en la vida de una persona. ¿Saben lo que pasa? Que el ejercitarnos, como aprendimos días atrás, es conectar lo que desconectamos, nuestra humanidad desconectó. O sea, cuando Cristo viene a nuestra vida, es la línea central de energía. Viene a nuestra vida, impacta y se establece. El tema es que no terminamos de conectar todo lo que tenemos que conectar según lo que Dios unió desde una eternidad para una eternidad. Cuando Dios viene, lo aprendimos. Cuando cantábamos, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Creíamos que era una jarra, no, que nos iban poniendo de a poquito. El Espíritu Santo cuando viene se te mete de una y te llena. Ya no te puede seguir llenando. Eso es lo que vino a nuestra vida. Vino una línea de energía que es Cristo mismo a través del Espíritu Santo, pero nosotros desconectamos todo lo que Dios había unido en una eternidad. Es como tener el cable principal ahí, claro, tengo el pilar, pero no estoy conectado, pero quiero tener luz, ¿no? Quiero tener luz. Y ahí oramos. Señor, ábrenos los ojos del entendimiento. Claro, pero para eso hay que aprender a conectar lo que está desconectado, porque si no conectas, no hay luz. ¿Cuántos prendieron una lamparita sin conectar? Saben que ahora hay, ¿no? De esas que se tocan, pero de las tradicionales. Si no conectamos, no hay luz, por más que oremos. Ábrenos, muéstranos, ilumínanos. Sí, pero aprende a conectar. Es la función que nos toca. Eso nos lleva a madurez. Eso nos va madurando, porque vamos conectando. Estos días leía un poquito, no voy a meter mucho, pero en la neuroplasticidad, ¿no? Como conexiones neuronales. Más cuando uno se va poniendo ese medio mayorcito, es necesario unos ejercicios que lo hacen más dinámico, de mayor plasticidad al cerebro, ¿no? Para pensar, para hacer, para producir. Y es un poco eso, ejercitarnos en eso, en conectar lo que nosotros decimos. ¿Esto será parte de lo que Dios quiere? Sí, todo en nuestra vida es parte de lo que Dios quiere, todo.
nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra vida, nuestra economía, nuestras decisiones, todo tiene que pasar por Dios, porque Él todo le plació reunirlo en Cristo. Ah, qué lindo suena eso, ¿no? Pero si yo tengo algo desenchufado, no es que tengo que, wow, sorprenderme por el versículo. No, casar y conectar lo que tengo desconectado. Es ser práctico. Fíjese, cuando Dios añade, primero, cuando desde la óptica de Dios Él nos está salvando, como decíamos, personas, y esto es importante. No es que, ¿cómo que vieron que nosotros ganábamos alma o salvábamos alma en un tiempo? No, ya está, ya fueron salvas. Ahora lo más contundente es que nosotros podamos presentarle como cartas leídas. Por eso, si no estamos conectados, ¿qué tipo de carta podemos ser? Todo algo entrecortado, así un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. O sea, entonces no somos cartas leídas. La gente dice, ¿qué sos? ¿Vos querés que me parezca eso que no termino de definir? No, cartas leídas. Verdaderamente la expresión de Cristo mismo. Ahora, si muchas cosas están desconectadas, ¿qué imagen y semejanza se recupera? Ninguna. Hay una distorsión todavía, porque no está conectado todo lo que Dios unió. ¿Ven cómo toma sentido ahora el pasaje que tantos casamientos escuchamos? Que no separe el hombre lo que Dios unió. Cuando Dios añade, escuche bien, Dios no añade problemas cuando añade gente. Cuando Dios añade gente, no añade un problema. Pero esa persona tiene que conectar, porque si no, sí, va a ser un problema. Pero Dios no añade problemas. ¿Vieron cuando les dije yo que cuando el Señor viene de una a nuestra vida? No podemos decir, no, pero a mí no me pasó eso. Sí, porque yo añado. Y si yo voy a añadir, no voy a añadir un problema. Es mi negocio. La iglesia es mía. Y yo voy a añadir. ¿Usted se imagina tener una empresa y añadirle un problema? ¿Dónde está el problema? Que el que fue añadido no conecta a tiempo lo que tiene que conectar. En todos los aspectos de la vida, en todo. Desde cómo cuidarse, desde cómo guiarse, cómo andar en la vida, cómo estar en el matrimonio, cómo estar en la familia, cómo estar en todo. O sea, es una chaquita, ¿no? Es un trabajito. Es como yo me imagino esos médicos que hacen esas operaciones donde son venas, articulaciones, cuestiones que tienen que unir después de que una pierna se destrozó o algo. Y es como un trabajo tan minucioso unir todo para que vuelva a funcionar como debe ser. O sea, ahí es donde el sistema se completa y empieza a funcionar porque Dios lo unió. El tema es cuando no está esa unión. Decíamos, cuando Dios añade para alinear a la asamblea local. Claro que hay que trabajar con la vida de las personas, pero es un trabajo grato porque ya conectó con el comando principal que es Cristo en su vida. Entonces, los trabajitos son buenos, casáis, enchufa acá, como le dijo Pablo el otro día a Timoteo, procura presentarte aprobado. Un poquito así, listo, no lo puedo hacer por vos, no puedo enchufarte. Lo tenés que hacer vos. Vos tenés que empezar a conectar. ¿Sí? Es una tarea de cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, diga conmigo, aceptamos una vida sin condiciones. Aceptamos una vida sin condiciones. Cuando ustedes
a mí me tocó esa parte, ¿no? Decir, ¿querés aceptar a Cristo? Y yo dije, sí, ¿qué tengo que hacer? Levantar la mano, ¿no? Decí conmigo. Creo que la mayoría hicimos eso. Pero nunca me dijeron que era full time. Que era, Nunca me dijeron, fue maravilloso. Sí, es como que me metieron, después me enteré, ¿no? Pero mucho más adelante. Pero mirá que acá, 24/7, nunca me dijeron, ¿no? Sonaba tan lindo aceptarlo al Señor, pero el tema es que y nunca vi las letras chicas, nada. O sea, era de continuo y todo para Él y por Él. Pero no me habían mentido, es como cuando yo no leí el contrato alguna vez y después me enteré de lo que se trataba. Bueno, el contrato estaba, nada más que yo no lo leí, pero lo acepté. De eso se trata el Evangelio, es incondicional. Pero el hombre no quiere que sea incondicional. El hombre quiere condiciones, pero después de que aceptó, ¿no? Empieza a poner condiciones. Esto tengo que dejar, Señor. Y esto también. Y esto también tengo que cambiar. ¿No? Y empezamos como, ¿pero qué tiene de malo? ¿No? Cositas que para nosotros, para el hombre, ¿sí? Parece que no son tan malas. Parece que dentro de todo la podríamos negociar con Dios. Pero Dios dice, no podemos negociar nada. Es un reino, es una cultura y está establecido desde una eternidad, no se puede cambiar. Entonces después queremos que, como decíamos recién, queremos que haya luz. ¿Sí? El tema es que si no conectamos, no hay luz. No puede ser probable. Porque lo que separó el hombre y lo que Dios unió debe permanecer unido, no hay otra forma. Ahora bien, en Hechos 2, no te pasé, Lucho, perdón, 2:44 al 45. Esto es bien interesante. Yo sé que hace calor, pero tenga paciencia. Hechos 2, 44 y 45. También pasajes muy, muy conocidos. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común algunas cosas. Todas las cosas. Y sigue el pasaje. Y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, sin condición. Cuando Dios viene, es sin condiciones. Cuando Dios impacta la vida de alguien y genuinamente hay una transformación, el criterio es eterno. Ya el hombre no define, no decide, no tiene lugar, porque hay una nueva criatura, hay una nueva naturaleza que define según el criterio eterno de Dios. No puede separar, porque entendió esa naturaleza que vino a él. Sabe que no puede separar. Sabe que el disfrute, el gozo y la plenitud están en no separar nada de lo que Dios unió. Significa que todos conectaron en todos, que habían llegado a una unidad de criterio, donde te vuelves indispensable. Esto es bien interesante porque hay veces uno piensa, ¿no? El hombre, no separe el hombre, ¿no? Si estoy o no estoy, no importa, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta si estoy o no estoy? Sí es importante, sí es indispensable. Todos somos parte, porque cuando somos responsables y somos entendidos en esto de que no podemos separar nada de lo que Dios unió, nos lleva a estar juntos, como dice, nos lleva a estar entendidos en un propósito.
ya nos quita de ese hombre que tiene un montón de problemas, de necesidades, de cuestiones, de actividades, que nada puede, que todo le demanda tiempo, que todo le absorbe la vida. Claro, se paró, pero quiere luz del Señor, quiere la bendición del Padre. Señor, me está cargando. Si estás desconectado por todos lados. O sea, yo no te salvé para que no tengas tiempo, para que tengas más esto, para que tengas... No. Te salvé para que te conectes a lo que te tienes que conectar. No es tan complejo Dios. Es clarito, aquel que te tomó, aquel que te llamó por soldado. Para que milites en Él y no milites en el mundo. Eso es separar lo que Dios unió. Ya nosotros pensamos, ¿qué será? No, ¿qué será? Y es cuando nosotros le ponemos a Dios nuestras pretensiones, nuestras formas, nuestros gustos, nuestra posición. Eso es separar todo lo que Dios unió. Él no dijo, a ver a quién voy a salvar. Y ninguno éramos merecedores. Al contrario. ¿Ven? Porque es una cuestión de lo que él respetaba, lo que el Padre dijo. Lo que yo uní, ni siquiera vos, que son mis hijos, mi hijo lo podés separar. Es una cuestión de un diseño eterno de Dios. Por eso es tan importante esto en nuestras vidas. Por eso es que nos permite disfrutar a plenitud del Evangelio cuando todo, nos damos cuenta, como dice, Cristo es todo suficiente. Cristo es todo suficiente para nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que saber, y esto también le da trascendencia a nuestros días en la tierra, el Evangelio es el asunto de más alta complejidad que existe en el mundo. Escuche, el Evangelio es el asunto de más alta complejidad que existe en el mundo. En el mundo no hay otra cuestión, no hay otra profesión, no hay nada que supere al Evangelio. El Evangelio es un hombre equilibrado, un hombre espiritual y cuerpo equilibrados, entendidos, conectados a lo eterno de Dios. No hay astronauta que nos supere, no hay científico que nos supere, no. Tener un hombre y una mujer coherentes al propósito de Dios es de una alta complejidad. No se consigue en cualquier lado. No se consigue, no se genera de un día para el otro. Demanda todo esto. Todos los días conectar con lo que hemos desconectado de Dios. A ver, y entender también que nosotros no estamos acá porque sabemos mucho. Estamos acá porque Dios dijo, yo voy a tomar de lo vil y despreciable para avergonzar a los sabios, porque voy a producir un grupo de hombres y mujeres con una ciencia tan extraordinaria de lo eterno, que es insuperable. No hay lugar, no hay universo, no hay nada que se le asemeje al Evangelio, a la complejidad del Evangelio. Claro, cuando lo entiendo. Ahora, si yo digo, no, el Evangelio es ganar a alguien que está perdido, que se está por suicidar, tratar de que no se suicide, que conozca a Cristo, lea la Biblia, si yo defino que eso es el Evangelio, y lo estoy súper menospreciando. No se trata de eso. No digo que esté mal eso, no digo eso, pero tengo que entender que es mucho más profundo que eso. Es una cuestión de estado, es una cuestión de la problemática del ser humano. El problema lo tiene Dios. Suena como fuerte, ¿no? ¿Cómo Dios tiene un problema? Sí, Dios tiene un problema. Él es espíritu, no puede darse a conocer si no es a través del hombre. Él lo definió así, se ató al hombre en ese sentido. Y como Él es juez justo, lo sigue sosteniendo y lo va a sostener siempre.
pero no lo va a hacer a través de cualquiera. La perfección de Él, la santidad de Él, tiene que ser expresada a través de algo que Él perfeccionó. Si no, deja de ser Dios. Por eso digo que es tan importante el primer impacto del Evangelio en la vida de las personas. Hoy nosotros como generación, ¿sí? Sacarlo solamente del Jesús te ama, no alcanza. Ni Jesús te ama, ni tiene un milagro para tu vida. No, nos damos cuenta que no pasa por ahí. Pasa por una cuestión de estado. Ninguno de los que fueron sanados ni alimentados se quedó con el Señor. Ninguno. Porque no tiene que ver con eso. No tiene que ver con lo que Él haga en nuestra vida. Porque lo que puede mejorar es nuestra vida. Diga conmigo, a ese hombre. Pero cuando su naturaleza viene, Él no mejora a ese hombre. Lo desplaza. Por eso es que cuando alguien es sanado y no tiene esa naturaleza, después si te he visto, no me acuerdo. Ya nos sorprende eso. Ya nos sorprende porque es una cuestión que ya se nos habló y lo sabemos. El hombre en pecado es capaz de cualquier cosa contra Dios. Por eso Él nos dio su naturaleza. A Dios le plació usar lo vil y despreciable, pero no para ser un creyente asistente a una reunión, sino para que, como decíamos, una generación científica. ¡Wow! Porque la palabra dice que somos administradores de los misterios del reino. ¡Wow! Y uno a veces se asombra con un astronauta, ¿no? Va a la luna, se prepara, pero nosotros vamos mucho más allá que eso. Pero lo tenemos que saber. Tenemos que saber que el Evangelio es lo más complejo que el hombre puede manejar en la tierra. Entonces, solo eso nos hace capaces, el poder manejar esa complejidad del Evangelio de una manera científica. Y eso viene por el Espíritu de Dios en nosotros. Y esa capacidad que por el Espíritu se nos es dada, fíjense cómo no crea controversias. Miro las noticias, por más sangrienta que sean, juego con mi hijo, juego con el perro, me voy a pescar, voy a la cancha, predico, evangelizo, ofrendo, no tengo problema. No, ¿y será que esto? ¿Y esto será? No, porque todo está unido en Dios. Gente como que tiene problemas con cosas. A mí no me gusta ver las noticias porque me causan un impacto. Sí. Claro, al hombre. Pero se supone que Dios nos dio una nueva naturaleza. Entonces, ¿ahí qué hay? Una separación. Hay un hombre que le hace mal el ver las noticias. Y está el otro que adora y levanta el mismo, ¿no? En el mismo cohabitan, ¿no? O sea, hay una desconexión. Hay que aprender a eso, a conectar. Todo pertenece al mismo esquema. Nada termina separado. Ahora, ¿qué es lo que a través de esa vida de Dios nosotros vamos a expresar? No un buen hombre. Dios no vino para que nos dio esa vida para que expresemos a un buen hombre. No, para que expresemos a Dios. Para eso nos dio su naturaleza. Para que expresemos a Él mismo. Ahora, esa palabra no separa el hombre. Diga conmigo, habla de nuestra naturaleza. De nuestra naturaleza antropológica, hacia nosotros como hombres. Nuestra naturaleza humana. No separe tu naturaleza, es lo que está diciendo. ¿Sí? No separe tu idea, tu carácter, tu viejo hombre, todo lo que Dios unió. No lo separes. ¿Qué dice nuestra naturaleza? Y bueno, a ver,
A ver si identifican a alguien así, decir, eso no es para mí. Eso no es para mí. Yo quiero ir y que me oren. Ya está. Yo con eso me conformo. ¿Sí? Ya se paró. Ya. Es imposible. Esa tarea no me corresponde. No, yo ahí no me siento cómodo ahí. ¿Ah? Pero eso también llevémoslo a la casa. No, eso de lavar los platos no es de varón. Sí, es de todos. El limpiar, pero yo laburé todo el día, ¿cómo voy a venir a limpiar? Dios unió todas las cosas, mi hermano. Todas las cosas. Todas las cosas. Nosotros creemos que es lo mega, lo macro. No, es lo micro. En todo, Dios unió todo. No podemos separar nada. No somos más que nadie, ni menos que nadie, dentro del matrimonio, ni dentro de la familia, ni dentro de la iglesia, ni en la sociedad. No. Eso es para los que estudian. No. Eso es para los que se prepararon. Eso es lo que tienen un llamado. No. El Evangelio es completo para todos. Si no es un problema, si no es de tener un desconectado, es tener un desconectado en medio. Somos expertos en separar sin darnos cuenta que rompemos un código espiritual. Ese es el punto. Rompemos un código espiritual. El pecado ha separado todo y todas las cosas. Vamos terminando. Cuando Dios le dijo al hombre, de ese fruto no comerás. Porque ¿de qué se trataba ese fruto? ¿De la ciencia? ¿El bien y el mal? ¿Está? Diga conmigo, no eran dos cosas. Era un solo fruto. La planta no tenía un fruto de mal y un fruto de bien. Tenía un fruto del bien y del mal. ¿Está bien? ¿Se entiende que era un fruto? Que no tuvo que comer dos frutos, un fruto. Y ese fruto contenía tanto el bien como el mal. ¿Está? Bien. Entonces esto me lleva a pensar que la gente buena y la gente mala es igualmente mala. La gente que es buena es igualmente mala. Quiero que lo entiendan porque esto es parte de esto de ¿por qué yo soy bueno? Él es malo. Expertos en separar, pero acá adentro, porque un día soy bueno y cualquier otro día puedo ser malo. Un día creo que defino bien, pero ese mismo que define bien va a definir mal. Por eso es que empezamos hablando de que hubo una separación y el separar lo que Dios unió perjudicó el propósito. Volvemos a esto. Ya conmigo era un solo fruto. Del bien y del mal. No, así como rápido. Bien y mal. Como para que no le bien y mal. No, bien y mal. Era un solo fruto que contenía estas dos expresiones para la vida del hombre. O sea, si yo me paso la vida haciendo cosas buenas, soy igual de malo. ¿Se entiende? Porque usted no escuchó alguna vez, o así no se escuchó decir, pero si yo siempre hago las cosas bien, ¿por qué hay cosas que no funcionan? Y Dios dice, porque separaste lo que yo uní. ¿Lo puede ver? Sí, pero eso afecta. Sí, es un principio eterno. No es una idea del pastor que surgió esta tarde. Es un principio eterno de Dios.
Por más que yo me pase la vida haciendo las cosas bien, pertenezco a una naturaleza caída, separada. Porque el fruto, y obvio, es bien y mal. Bien y mal. Juntos. Así que cuando nosotros tenemos así o vemos personas con mucha decepción, con apatía, con depresión en la fe, ¿no? Es gente diciendo algo así. ¿Por qué si yo me esfuerzo tanto en hacer las cosas bien, no me funciona? Claro, y entra en una, como decíamos, entra en una decepción, ¿no? Pero claro, porque no se para el hombre. Nuestro hombre interior es el que se decepciona, el que se vuelve apático. La nueva naturaleza en Cristo, ¿no? Entonces cuando yo, enseguida reprenderme, no, ya no es lugar del viejo hombre. Hay una nueva naturaleza que debe de gobernar mis días. Entonces, hemos separado lo que Dios unió. Dios unió para que el bien y el mal, diga conmigo, sean una cosa sola. Por eso Él dijo, es el árbol que da un fruto, ¿sí? Lo unió ahí. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros de ahora en más? Debemos de cuidarnos de la gente mala. Pero también debemos de cuidarnos de la gente buena. ¿Se entiende? No de cuidarnos, debemos estar atentos. De los malos nos damos cuenta rápido. Además de los buenos. Pero portan la misma sustancia. Ese es el problema. El bueno y el malo solo tienen una posibilidad: ser regenerados en Cristo. ¿Saben quién fue el único que manejó con excelencia esto? Jesús. En Mateo 19:16 hay alguien que vino y le dijo, maestro bueno. Y él dijo, no me llames bueno, porque si me llamas bueno me estás llamando malo también. ¿Ven? Él sabía, si bien se le estaba diciendo porque era bueno, era un excelente maestro. A ver, no a cualquiera le daban a leer los rollos. No es que pasaba, vení, léete acá un pasaje. No. O sea, eran personas que tenían una vida reconocida, ¿sí? Entonces, pero lo que él dice, no me digas bueno, porque si no me estás ensobrando con el malo también. Ya soy malo y bueno. Yo no soy eso. Si me llamas bueno, me estás llamando malo. O sea, entonces usted y yo, ¿qué no somos? Y que nos dice mucho la gente. Buena gente. Buena gente. Qué buena gente que si nosotros, no, y lo abrazamos, ¿no? Claro, y en el mundo espiritual, mira, es re malo este también. Pero no sabe. O sea, cuando usted ahora le diga, qué bueno que usted. No soy bueno. Soy eterno. Claro, soy eterno. Recuperé porque Él me pensó antes de la fundación del mundo. Por eso es que no somos ni buenos ni malos, sino eternos. Esa es la gran diferencia. Pero Él dijo, no me llames bueno. Vamos terminando. Cuando el principio del bien y del mal funcionan por separado, lo único que tenemos es decepción y apatía. Y esto es cierto. Fíjense, cómo decíamos que el Señor Jesús manejaba tan bien esto, porque era entendido a qué había venido. Cuando Judas lo traiciona, ¿usted lo vio llorando por los rincones a Jesús? Porque él sabía lo que había en Judas.
O sea, ¿y qué nos pasa a nosotros, no? ¿Saben que la decepción es un invento del hombre? ¿De qué nos decepcionamos nosotros? ¿De un eterno? Entonces, si sabemos que es bueno y malo, ¿para qué nos decepcionamos? Sabemos que no puede cumplir. Porque no está conectado completamente a esa naturaleza de lo eterno. Entonces, de ahora en más no nos podemos... O sea, le dijo, déjalo, Señor, no sabe lo que hace. Es una realidad. Entonces, la decepción es una cuestión de separación. Cuando usted y yo nos decepcionamos de alguien, es porque separamos lo que Dios unió. Pedro, cuando lo negó 3 veces, pero dice que después lo hizo pastor de su iglesia. ¿Por qué? Porque sabía que en Pedrito todavía operaba el fruto. Pero él sabía eso, pero sabía que cuando iba a ser completamente regenerado y transformado, iba a poder servir a lo eterno. No iba a separar más lo que Dios unió. Dios no viene para hacernos buenos ni menos malos. Dios viene para mudarnos a una nueva creación en Cristo. Esa es la gran diferencia. Por eso es que, fíjese que Dios no tiene expectativas con nosotros. Dios no tiene expectativas con nosotros. Con Jorge Neri, ¿sí? El que separó todas las cosas, no tiene expectativas. Ahora, cuando Jorge Neri se conectó a la vida y a la naturaleza que el Padre le dio a través del Hijo y por el Espíritu, ahí sí, porque ya no hay un hombre que puede separar eso, porque hay una nueva naturaleza. Pero Dios no tiene expectativas con nosotros. Por eso nos dio de su vida. Entonces, de ahora en más, nosotros, ¿por qué tenemos que estar esperanzados en gente? Claro que trabajamos, claro que disponemos nuestra vida, pero cada vez tenemos que ser un poco más entendidos. Decía, a ver, si este está desconectado por todos lados y quiere morirse, no es otra, y yo no le puedo ayudar. Lo puedo instruir, lo puedo tratar de perfección a través de la enseñanza, la palabra, lo que viene para ayudarnos a conectar, pero depende de nosotros. Depende de aprender a conectarnos. Según, ¿no? Fíjese alguien que está así como muriéndose, ¿no? Y tiene el cable ahí al lado. Y si quiere vivir, va a tratar de conectarse. Si no hay nadie que lo conecte, va a tratar de conectarse. Ahora hay personas que no. Como que miran el cable de reojo así, ¿no? Se hace el muertito. Como decíamos, se hace el muertito. No quiere reaccionar. Todo esto tiene una continuidad, ¿no? Porque es un poco lo que Pablo le hablaba a la iglesia en Corinto. Ellos no habían entendido, habían recibido una vida, pero no la habían asociado en toda su vida. Tenían dones, tenían todas las capacidades, pero no habían unido sus vidas a esa vida que Dios le había dado. Ahí sigue la proyección de esto. Por eso es que Pablo, cuando es llevado y se le muestra a la iglesia, dice, no conectaron, separaron lo que Dios unió. A pesar de tener todos los dones que tienen, todo lo que Dios le facilitó, no conectaron por completo todas las cosas. Por eso necesitamos eso. Llevarnos en este fin de año, Señor, a entender qué parte, qué yo todavía no tengo unido, ¿sí? ¿Qué prioridades? Prioridades. Cumplimiento de cosas en las que todavía digo, yo creo que esto a Dios no le debe afectar. Yo creo que esto a Dios no lo debe tomar tan en cuenta. Sí, Dios toma todo en cuenta en nuestras vidas. Todo. Desde lo más mínimo en nuestra vida.
Por eso tenemos que aprender a eso, a ser responsables. Por eso también nos lleva a una disciplina, como soldado, como atleta, como el sembrador. Toda gente disciplinada. Toda gente que entienden el profesionalismo que demanda la tarea a la que fueron llamados. ¿Ve? El orden, el protocolo que va. Por eso es una cuestión de Estado, la iglesia. Cuando nosotros hacemos que la iglesia sea algo doméstico, donde bueno, cuando puedo, como puedo y cuando quiero, se rompió lo que Dios unió. Todas las cosas. Por eso es cuando, vuelvo a esto, que es tan importante, cuando Dios viene a nuestra vida por primera vez, nos conecta por completo a su red. El tema es que tenemos que aprender a conectar toda nuestra vida a esa red. Todas las cosas en nuestra vida, todas nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestras formas, todo tiene que estar conectado allí para que la vida que transporta ese suministro sea sobre nosotros. No hay otra cosa. No puede haber luz si no hay conexión. Es imposible. Póngase de pie, por favor.